La rutina se había convertido en mi compañera constante. Cada mañana el sonido del despertador marcaba el inicio de un día que se repetía sin variaciones. Preparaba el café, mientras mi pareja leía el periódico, absorto en las noticias del día. Las conversaciones se habían reducido a comentarios sobre la cena o la temperatura. Miraba por la ventana y veía cómo Valencia despertaba, pero en mi interior, todo estaba estancado. El trabajo era un refugio y una prisión al mismo tiempo. Como secretaria, mis días transcurrían entre llamadas y correos electrónicos. El ambiente en la oficina era monótono, hasta que llegó una nueva jefa de departamento. Su llegada causó revuelo entre mis compañeros. La admiración de ellos resonaba en cada rincón, pero yo no podía permitir que eso me afectara. Sin embargo, había algo en su forma de liderar que capturó mi atención. Un día, mientras tomábamos un café en la cocina de la oficina, un compañero mencionó su nombre con un tono de admiración que me hizo sentir incómoda. «Es impresionante cómo maneja todo», dijo, y yo asentí sin poder evitarlo. En ese momento me di cuenta de que había dejado de soñar hace mucho tiempo. Mis aspiraciones se habían desvanecido entre las tareas diarias y las obligaciones familiares. Las semanas pasaron y cada vez que cruzaba miradas con ella durante las reuniones, sentía un cosquilleo en el estómago. Era una mujer decidida, con una presencia que llenaba la sala. A menudo me encontraba pensando en su risa y cómo iluminaba cualquier conversación. Me recordé a mí misma cuando era más joven, llena de ilusiones y esperanzas. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en mi escritorio, ella se acercó para preguntar sobre un proyecto. Su mirada se detuvo en mí por un instante más del habitual y mi corazón latió con fuerza. No podía ser cierto, estaba casada y debía mantenerme alejada de cualquier distracción emocional. Pero esa conexión inesperada me hacía sentir viva. A medida que pasaban los días, mis pensamientos se centraban cada vez más en ella. Las conversaciones con mi pareja se volvían más superficiales, ya no compartíamos sueños ni planes futuros. La monotonía me envolvía como una niebla densa e inescapable. Una mañana soleada durante las fallas, decidí darme un pequeño capricho y fui a la horchatería Santa Catalina antes del trabajo para disfrutar de una horchata fresca. El sabor dulce y cremoso evocó recuerdos de mi infancia, momentos felices antes de que la rutina se apoderara de mí. Mientras saboreaba esa bebida tradicional, no podía evitar pensar en lo distante que estaba de mis propios deseos. El ambiente festivo afuera contrastaba con mi interior vacío. Mientras observaba a los niños correr entre las fallas decoradas, comprendí que anhelaba algo más, conexión emocional y reconocimiento personal. Al regresar a la oficina, vi a la nueva jefa conversando animadamente con otros colegas. Su risa resonaba como música para mis oídos, era imposible ignorar lo que sentía por ella. En ese instante comprendí que su llegada había cambiado todo para mí. La vida seguía su curso habitual a mi alrededor, pero dentro de mí algo comenzaba a despertar, una chispa olvidada resurgía lentamente entre sombras de insatisfacción matrimonial e incertidumbre personal. ¿Qué pasaría si permitiera que este nuevo sentimiento floreciera? La idea era aterradora pero también emocionante. Así comenzó mi lucha interna entre lo seguro y lo desconocido, entre la rutina familiar y el deseo oculto por alguien cuya presencia ya había transformado mis días grises en matices vibrantes e inesperados. La reunión fue tensa, como un hilo que se estiraba a punto de romperse. La nueva jefa hablaba con seguridad, su voz resonando en las paredes del salón. Mientras todos la escuchaban, yo me perdía en sus gestos, en la forma en que sus ojos brillaban al compartir su visión. A pesar de su profesionalismo, había algo en su mirada que me hizo sentir expuesta. Era como si pudiera ver más allá de mi fachada. En un momento nuestras miradas se encontraron. Su mirada fija sobre mí hizo que mi corazón latiera con fuerza. Era un instante breve pero intenso, donde el mundo exterior desapareció. La distancia entre nosotras parecía desvanecerse y por un segundo, el aire se volvió denso y cargado de posibilidades. Después de la reunión, mis pensamientos estaban revueltos. Caminé hacia la cocina para prepararme un café, tratando de calmarme. El aroma del café recién hecho no logró disipar la inquietud en mi pecho.
La jefa entró detrás de mí, su presencia llenando el espacio con una energía palpable. ¿Te gustaría tomar un café juntas? Preguntó con una sonrisa que iluminó su rostro. Asentí sin poder articular palabra. Nos sentamos en una mesa apartada, el murmullo del resto del personal se desvaneció mientras hablábamos de temas triviales. Sin embargo, cada risa compartida y cada mirada furtiva intensificaban la conexión que comenzaba a formarse entre nosotras. El tiempo pasó volando y cuando nos dimos cuenta, la oficina estaba casi vacía. La tensión era palpable, mis pensamientos giraban en torno a lo que podría suceder si dejábamos que este momento se extendiera más allá de lo profesional. A veces es difícil encontrar un equilibrio entre trabajo y vida personal, dijo ella con tono reflexivo. Todos llevamos cargas que nadie ve. Su sinceridad me sorprendió y sentí un impulso irresistible de acercarme más a ella. Sin pensarlo dos veces, me incliné hacia adelante y nuestras manos se rozaron sobre la mesa. Fue un contacto breve pero electrizante, una chispa que encendió algo dentro de mí. En ese instante fugaz, todo lo demás desapareció, mi matrimonio monótono, las expectativas sociales y el miedo al que dirán. Solo existía ese momento entre las dos y el deseo latente que crecía como una planta buscando luz. De repente, sin previo aviso ni planificación alguna, nos besamos. Fue un gesto impulsivo pero lleno de significado, una declaración silenciosa de lo que ambas anhelábamos sin atrevernos a decirlo en voz alta. El beso fue breve pero intenso, una mezcla de sorpresa y anhelo reprimido que dejó una marca indeleble en mi mente. Cuando nos separábamos lentamente vi el reflejo del mismo asombro en sus ojos. Esto no debería haber pasado, susurró ella con un tono casi temeroso. La realidad regresó rápidamente como una ola arrolladora, el peso de nuestras decisiones comenzó a asomarse entre risas nerviosas y miradas furtivas. A pesar del temor creciente a ser descubiertas o a las repercusiones laborales que esto podría acarrear, había algo profundamente liberador en haber cruzado esa línea invisible. Mientras me alejaba de ella esa tarde, sabía que nada sería igual después de este encuentro inesperado. En mi interior comenzó a gestarse una mezcla embriagadora de emoción y ansiedad por lo desconocido que estaba por venir. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del despacho, creando sombras alargadas en el suelo. Al regresar a mi escritorio, la imagen de su rostro seguía grabada en mi mente como un eco persistente que no podía ignorar. La sensación de haber cruzado una frontera me llenaba de una mezcla de miedo y emoción. Cada vez que pensaba en lo que había sucedido, el corazón me latía con fuerza. Aquel día, la jefa se acercó a mí durante el almuerzo. Mientras compartíamos un café en la terraza de un bar del barrio del Carmen, su expresión era más relajada. A veces siento que este trabajo es una trampa, confesó con una sonrisa triste. Su vulnerabilidad me sorprendió, no era la imagen de fortaleza que había proyectado hasta entonces. ¿Por qué lo dices?, pregunté sintiendo cómo la conexión entre nosotras se intensificaba. Ella miró hacia el horizonte como si buscara respuestas en las nubes. Me he dedicado tanto a mi carrera que he olvidado lo que es realmente vivir, respondió. Sus palabras resonaban en mí, reflejando mis propias inquietudes sobre mi vida matrimonial. En ese instante comprendí que ambas estábamos buscando algo más allá de nuestras responsabilidades diarias. La conversación fluyó naturalmente y pronto nos encontramos hablando de sueños perdidos y anhelos olvidados. Cada risa compartida era un pequeño acto de rebeldía contra la rutina que nos mantenía prisioneras. A medida que los minutos pasaban, el temor a ser descubierta se desvanecía, reemplazado por una chispa de esperanza. Sin embargo, la realidad siempre estaba al acecho. Cuando regresamos al trabajo, el ambiente cambió drásticamente. Las miradas curiosas y los murmullos entre compañeros comenzaban a inquietarme. La angustia crecía en mi interior. ¿Qué pasaría si alguien se enteraba? Esa tarde, mientras organizábamos unos documentos juntas en su oficina, nuestros dedos se rozaron accidentalmente y sentí una corriente eléctrica recorrerme. Nuestros ojos se encontraron y antes de darme cuenta, un impulso irrefrenable nos llevó a acercarnos aún más. Nuestros labios se encontraron en un rincón apartado del despacho. Aquel beso fue como un pacto silencioso entre dos almas perdidas.
El eco del beso resonaba en mi mente mientras me alejaba rápidamente para evitar cualquier posible descubrimiento. La adrenalina corría por mis venas, nunca había sentido algo así antes. En ese momento supe que habíamos cruzado una línea sin retorno. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. La conexión con ella crecía aunque el miedo también aumentaba. Me encontraba atrapada entre la emoción y la culpa. Cada encuentro furtivo alimentaba mis deseos mientras arriesgaba todo lo que conocía. Un día después del trabajo decidimos encontrarnos nuevamente para hablar más tranquilamente sobre nuestra situación en una horchatería local conocida por su ambiente acogedor y auténtico sabor a horchata fresca. Mientras saboreábamos nuestras bebidas, ella reveló que estaba atravesando una crisis personal. No sé si estoy haciendo lo correcto, dijo con mirada perdida. Su sinceridad me tocó profundamente, no era solo yo quien buscaba respuestas en medio del caos emocional. A pesar del riesgo evidente, me sentí más viva que nunca al explorar esta conexión tan intensa e inesperada. Pero siempre había un precio por pagar por cada decisión tomada. La realidad laboral seguía presionando sobre nosotras como una sombra omnipresente. Mientras la conversación continuaba fluyendo entre risas y miradas cómplices, sabía que todo esto podría cambiar drásticamente en cualquier momento. La noche en la oficina se volvió un refugio inesperado. Las luces tenues y el murmullo lejano de la ciudad creaban un ambiente propicio para hablar sin reservas. La jefa, con su mirada intensa, parecía haber dejado atrás las preocupaciones del día a día. Compartió detalles de su vida que nunca había imaginado escuchar, revelando una vulnerabilidad que la hacía aún más atractiva. Estoy pasando por un momento complicado, confesó, mientras jugaba con un bolígrafo en su escritorio. A veces siento que estoy atrapada en un laberinto sin salida. Su voz era suave, cada palabra resonaba en mi interior como un eco. La conexión que había empezado como una chispa se transformaba en una llama. La culpa comenzó a asomarse como una sombra persistente. Sabía que mi matrimonio estaba en crisis, pero no podía evitar sentirme atraída por esta nueva realidad. Era como si cada rayo de luz que entraba por la ventana iluminara mis pensamientos más oscuros y secretos. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes?, preguntó mirándome fijamente. En ese instante el mundo exterior desapareció. No había trabajo pendiente ni responsabilidades familiares, solo nosotras y nuestras verdades ocultas. Me siento perdida, respondí con sinceridad. La rutina me ha atrapado y no sé cómo salir. Un silencio cómodo se instaló entre nosotras, cargado de significados no expresados. En ese momento comprendí que no era la única buscando algo más allá de lo superficial. La jefa también anhelaba conexión y reconocimiento. Era un sentimiento mutuo que nos acercaba cada vez más. Pasamos horas hablando sobre nuestras vidas, compartiendo risas y anhelos. La noche se deslizaba suavemente entre nuestras palabras y miradas cómplices. El reloj marcaba la medianoche cuando tomé la decisión de quedarme un poco más, desafiando las normas autoimpuestas por el miedo. Cuando finalmente nos acercamos, todo lo demás se desvaneció. Pasamos la noche juntos en su oficina, un refugio donde los problemas del mundo exterior parecían irrelevantes. Cada segundo compartido se sentía como una victoria contra la monotonía de mi vida diaria. Sin embargo, al amanecer, la realidad regresó con fuerza. La culpa me envolvía como una niebla densa, no podía ignorar lo que había hecho ni las implicaciones que tendría. Miré a mi alrededor, documentos apilados y el ordenador encendido eran recordatorios de lo que dejaba atrás. Esto no puede seguir así, murmuré al darme cuenta de lo arriesgado de nuestra situación. La jefa asintió lentamente comprendiendo las palabras no dichas entre nosotras. El día siguiente trajo consigo nuevas tensiones laborales y miradas furtivas entre colegas. El ambiente cambió sutilmente, los rumores comenzaban a circular en el aire pesado de la oficina. Mi pareja empezó a notar algo extraño en mí, sus preguntas se volvieron más incisivas. Mientras tanto, las decisiones pesaban sobre mis hombros como una losa inquebrantable. La jefa recibió una oferta inesperada para trabajar en el extranjero. Su futuro estaba en juego y yo me encontraba atrapada entre dos mundos irreconciliables. Cada día se convertía en una lucha interna,
seguir adelante con esta relación secreta o enfrentar la realidad del matrimonio monótono que había construido durante años. La presión aumentaba mientras el tiempo avanzaba inexorablemente hacia un desenlace inevitable. No podía escapar del dilema moral al que me enfrentaba, cada elección traería consigo consecuencias profundas e impredecibles para ambas. Una decisión debía ser tomada pronto. El ambiente en la oficina se volvió más tenso con cada día que pasaba. La mirada de mi pareja, llena de sospechas, me seguía como una sombra. Era imposible ocultar la inquietud que crecía en mí. Cada vez que llegaba a casa, el silencio se hacía más pesado, y las preguntas no formuladas flotaban en el aire. Un día, mientras organizaba unos documentos en mi escritorio, un compañero se acercó. ¿Te pasa algo? Te veo distraída, comentó con preocupación. No supe qué responder. La verdad era que me sentía atrapada entre dos mundos, uno donde la rutina reinaba y otro donde el deseo y la conexión emocional florecían. La jefa había mencionado un posible traslado a otra ciudad. La noticia me dejó helada. No puedo perderla, pensé, aunque sabía que esta relación secreta era un riesgo constante. Había algo en su forma de ser que iluminaba mis días grises, sus risas resonaban en mi mente como una melodía olvidada. Una tarde decidí buscarla en su oficina después de horas de trabajo. La encontré revisando unos informes con la frente fruncida, inmersa en sus pensamientos. ¿Tienes un momento?, pregunté con voz temblorosa. Al levantar la vista y sonreírme, sentí como todo lo demás se desvanecía. Claro, ven, respondió. La conversación fluyó naturalmente entre nosotras, compartimos anécdotas y sueños perdidos. Pero el peso de la realidad nos acechaba constantemente. Me han ofrecido un traslado a Madrid, confesó de repente, rompiendo la burbuja de felicidad que habíamos creado por un instante. ¿Qué vas a hacer?, inquirí con ansiedad palpable en mi voz. No lo sé, contestó ella con sinceridad, es una gran oportunidad, pero no quiero dejar esto. Su mirada profunda reflejaba una mezcla de emociones que resonaban en mí. Al regresar a casa esa noche, mis pensamientos estaban desbordados por la incertidumbre. La culpa me invadía mientras intentaba actuar normalmente ante mi pareja. Pero las miradas furtivas y los silencios incómodos no hacían más que aumentar mi angustia. Unos días después, durante una cena aparentemente tranquila, noté cómo mi pareja observaba cada uno de mis movimientos con una atención inquietante. ¿Hay algo que debamos discutir?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. No, no hay nada, respondí rápidamente, sintiendo como mi corazón latía desbocado. Te noto distante últimamente, continuó sin apartar la mirada. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. Quería gritarle sobre mis sentimientos contradictorios, pero no podía arriesgarlo todo tan fácilmente. La presión aumentaba cada vez más cuando recibí un mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era de la jefa y cada letra parecía cargar el peso de nuestras decisiones futuras. El día siguiente fue caótico, las horas se arrastraban mientras esperaba ese encuentro crucial. El temor a perderla me carcomía por dentro y me llevó a tomar una decisión arriesgada: debía confesarle todo a mi pareja antes de que fuera demasiado tarde. Mientras caminaba hacia su oficina al final del día, el nudo en mi estómago creció al imaginar lo que estaba a punto de hacer. El futuro parecía incierto y aterrador, mis pasos resonaban como ecos del destino inminente que nos aguardaba a todas. Pero antes de poder dar el paso decisivo, el sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje más sobre el traslado. El mensaje en mi teléfono parecía un eco distante de mis preocupaciones. El traslado de la jefa era inminente y con cada día que pasaba, la presión aumentaba. En la oficina, los murmullos se intensificaban. Un compañero, que siempre había sido un buen amigo, se acercó a mí con una expresión de preocupación. He oído rumores, dijo bajando la voz. Dicen que tu jefa podría irse pronto. ¿Estás bien? Sus palabras me hicieron dudar. ¿Era el momento de confesar lo que sentía? La idea de perderla me llenaba de ansiedad. Sí, estoy bien, respondí con una sonrisa forzada. Solo es un cambio normal en el trabajo. No creía en mis propias palabras.
La conexión que había desarrollado con la jefa no era un simple cambio laboral, era algo más profundo y real. Pero el miedo a ser descubierta me mantenía cautelosa. Esa tarde, mientras organizaba unos documentos en su oficina, la jefa entró con una expresión pensativa. Se notaba que estaba lidiando con sus propios demonios. ¿Te gustaría salir a tomar algo después del trabajo?, preguntó rompiendo el silencio tenso entre nosotras. El corazón me dio un vuelco. Sabía que eso significaba más que solo un trago, era una oportunidad para hablar sobre lo que realmente estaba sucediendo entre nosotras. Claro, respondí, tratando de mantener la calma. Me encantaría. El tiempo pasó volando y pronto nos encontramos en un pequeño bar del barrio del Carmen. La música suave y las luces tenues crearon un ambiente acogedor, pero mi mente seguía atrapada en los rumores sobre su traslado. He recibido una oferta para trabajar en el extranjero, confesó mientras jugueteaba nerviosamente con su vaso. Es tentador, pero no sé si debo aceptarla. Su mirada se encontraba perdida en sus pensamientos, y yo sabía que este era el momento decisivo para nuestra relación. La idea de perderla era insoportable. ¿Y qué pasaría con nosotros?, me atreví a preguntar, sintiendo cómo las palabras pesaban en el aire. Ella suspiró profundamente antes de responder. No lo sé. Me gustaría seguir viéndote, pero este trabajo podría cambiarlo todo. Las dudas comenzaron a asediarme nuevamente, las sombras del matrimonio monótono acechaban mis pensamientos como fantasmas oscuros. Si decidía quedarme con ella y arriesgarlo todo, ¿qué pasaría si su decisión era marcharse? Al regresar a casa esa noche encontré a mi pareja sentado en la sala, su rostro reflejando preocupación y confusión. ¿Te pasa algo? Te he notado distante últimamente, dijo con voz seria. No sabía cómo contestarle sin revelar mis secretos más profundos. La culpa se apoderó de mí mientras pensaba en cómo había cambiado mi vida desde que conocí a la jefa. A medida que los días avanzaban y los rumores se intensificaban en la oficina, las decisiones se volvían más difíciles de evitar. Un colega se acercó nuevamente para ofrecerme su apoyo. Si necesitas ayuda para manejar esto, podrías terminar lo que tienes con ella, sugirió sin rodeos. Su comentario resonó como un golpe bajo. ¿Realmente tenía que elegir entre mi matrimonio y esta relación tan intensa? La idea de dejarlo todo atrás me aterrorizaba tanto como la posibilidad de perderla para siempre. La tensión aumentaba cada vez más mientras el día del traslado se acercaba rápidamente. Con cada momento compartido con ella y cada conversación furtiva en los pasillos de la oficina, sentía como mi vida se desmoronaba lentamente ante mis ojos. El dilema se volvía insoportable, debía decidir entre seguir adelante o dejarlo todo atrás antes de perder cualquier oportunidad de ser feliz verdaderamente. El día que la jefa me reveló su decisión, el aire en la oficina se volvió denso. Estábamos en su despacho, rodeadas de papeles y proyectos, pero todo lo que podía escuchar era el latido acelerado de mi corazón. Ella me miró a los ojos, una mezcla de determinación y vulnerabilidad en su expresión. He decidido quedarme, dijo con firmeza. No puedo seguir huyendo de lo que siento. La noticia me dejó paralizada. ¿Era posible que todo lo que habíamos construido en secreto pudiera tener un futuro? Sin embargo, una sombra de duda se cernía sobre mí. La idea de enfrentar a mi pareja, de abrir la caja de Pandora que había mantenido cerrada durante tanto tiempo, era aterradora. Pero era necesario. Esa tarde, mientras caminaba hacia casa, las calles vibrantes de Valencia parecían desdibujarse ante mis ojos. Las fallas estaban cerca, el olor a pólvora y las risas resonaban en el aire. Pero yo solo podía pensar en la conversación que tendría con mi pareja. Sabía que no sería fácil. Al llegar a casa, el ambiente era tenso y familiar a la vez. Mi pareja estaba sentado en la mesa del comedor, con un libro abierto frente a él pero sin leerlo realmente. La rutina se sentía pesada como una losa sobre mis hombros. Me senté frente a él, intentando encontrar las palabras adecuadas. Necesito hablar contigo, comencé sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. Él levantó la mirada, sorprendido por la seriedad en mi tono. ¿Sobre qué?, preguntó con desconfianza.
Sobre nosotros, sobre lo que estoy sintiendo. Las palabras salieron como un susurro entrecortado. Un silencio incómodo llenó el espacio entre nosotros. Su expresión cambió, podía ver cómo intentaba procesar lo que acababa de decirle. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. No sé si estoy bien, respondí sinceramente. He estado lidiando con cosas dentro de mí, cosas que no puedo ignorar más. En ese instante comprendí que había llegado al punto sin retorno. La conversación se tornó intensa y emocional, mis palabras fluyeron mientras le contaba sobre mi insatisfacción y mis anhelos no cumplidos. Hablé sobre la jefa y lo que significaba para mí esta nueva conexión emocional. Cada revelación parecía desgarrar un poco más el tejido de nuestra vida juntos. ¿Y qué quieres hacer?, preguntó él al final con una voz baja y temblorosa. No tengo todas las respuestas, admití con sinceridad. Solo sé que no puedo seguir viviendo esta mentira. Las lágrimas comenzaron a brotarme sin quererlo, el dolor del momento era abrumador. La tensión entre nosotros se sentía como un hilo frágil a punto de romperse por completo. Mientras tanto, mi mente volvía a ella, a su mirada decidida cuando me dijo que quería quedarse y enfrentar los desafíos juntas. Esa idea me llenaba de esperanza y miedo al mismo tiempo. Sin embargo, justo cuando creía haber tomado una decisión clara para mi vida, sonó el teléfono en la mesa del comedor interrumpiendo nuestro momento crucial. Era una llamada inesperada relacionada con su trabajo, su tono cambió inmediatamente al responderla. La conversación fue breve pero reveladora, había rumores sobre un traslado inminente para ella debido a los cambios organizacionales en la empresa. El mundo se detuvo por un instante mientras asimilaba esa noticia devastadora, podría perderla antes incluso de haber comenzado algo real entre nosotras. En ese momento comprendí que debía actuar rápido si quería cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. La jefa decidió quedarse, lo que trajo un alivio momentáneo a mi corazón. Sin embargo, la presión en el trabajo aumentaba y los rumores se propagaban como pólvora. Cada mirada furtiva en la oficina me hacía sentir expuesta, pero había algo más fuerte que el miedo, el deseo de ser feliz. Mi pareja, al darse cuenta de mi cambio de actitud, propuso una conversación sincera. En un café del barrio del Carmen, rodeadas de murales vibrantes y el bullicio de la ciudad, le confesé mis sentimientos. Necesitamos un cambio, le dije con voz firme. Se quedó en silencio unos instantes, mirando su taza de café. ¿Qué tipo de cambio?, preguntó con desconfianza. Era un momento crucial, sabía que debía ser honesta. No puedo seguir así, atrapada entre dos mundos, añadí. Su expresión se tornó seria mientras asimilaba mis palabras. Mientras tanto, las fallas se acercaban y la ciudad comenzaba a llenarse de color y vida. Recordé cómo solía disfrutar esos festivales con mi pareja, pero este año era diferente. Las emociones estaban a flor de piel y no podía evitar pensar en la jefa cada vez que escuchaba el estruendo de los petardos. Un día, mientras organizábamos documentos en la oficina, la jefa me miró con una intensidad que me hizo temblar. ¿Cómo estás realmente?, preguntó con preocupación genuina. Fue un momento revelador, ella también estaba sintiendo el peso de nuestra situación. Estoy luchando por encontrar mi camino, respondí sin rodeos. Ella asintió y se acercó más a mí, creando un espacio íntimo entre nosotras en medio del caos laboral. Podemos enfrentar esto juntas, dijo su voz llena de determinación. La conexión entre nosotras se fortalecía a cada instante, pero también sabía que había riesgos involucrados. En casa las cosas eran tensas. Mi pareja comenzó a hablar sobre terapia de pareja y cambios necesarios para mejorar nuestra relación. Acepté asistir a las sesiones, aunque en mi mente solo había espacio para una persona, la jefa. Una tarde lluviosa decidí dar un paso audaz y le envié un mensaje a la jefa: ¿te gustaría salir a cenar? Necesito hablar contigo. La respuesta llegó rápidamente: claro, hablemos. Mi corazón latía con fuerza al pensar en lo que podría suceder esa noche. Al llegar al restaurante elegido, el ambiente era acogedor y cálido. Nos sentamos en una esquina apartada donde nadie pudiera escucharnos.
Comenzamos a hablar sobre nuestras vidas y sueños no cumplidos. La conversación fluyó naturalmente hasta que llegó el momento decisivo. Quiero ser sincera contigo, le dije mientras miraba sus ojos llenos de comprensión. No puedo seguir viviendo esta doble vida. Su rostro reflejó una mezcla de sorpresa y alivio. En ese instante decidí dar un paso más hacia lo desconocido. Quiero dejar todo atrás. Pero antes de que pudiera continuar con mis pensamientos, sonó mi teléfono móvil insistentemente. Era mi pareja llamando sin parar. La tensión creció en la mesa mientras miraba la pantalla iluminada con su nombre. Había tomado una decisión importante esa noche y ahora me encontraba atrapada entre dos caminos inciertos: seguir adelante con lo nuevo o volver al viejo mundo lleno de promesas vacías. Sin poder evitarlo, contesté la llamada mientras sentía como el tiempo se congelaba alrededor nuestro. La voz al otro lado estaba llena de preocupación. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. En ese momento supe que nada volvería a ser igual. Las decisiones que tomara esa noche tendrían consecuencias irreversibles para todas nosotras.